Muy bien, continuamos con el versículo 40, en donde nos dice, pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gentes de a caballo, y muchas naves entrará en las tierras, inundará y pasará. Una de las observaciones que se le ha hecho al papado es que el papado no tiene ejército propio, que el papado no puede cumplir esta profecía porque esta profecía es literal, correcto, y el papado no tiene ejército propio. Eh, bueno, para esto, ¿cuál es la respuesta de esto? Eh, digamos, es justa, digamos, la observación en un análisis, digamos, de Daniel 11 literal, es muy justa, es casi, digamos, eh, podríamos decir, devastadora la observación, de decir, bueno, no, tiene razón, no, el papado no tiene ejército propio, entonces no puede cumplir la profecía. Pero esto es una visión un poco superficial. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del carácter del papado y los detalles de la palabra profética. Entonces, en este versículo de 11:40, sí, no, el papado no puede cumplir, nos olvidamos, digamos, de los detalles del papado. Entonces, para eso tenemos que volver a la Biblia y tomar cuando habla de este poder y qué es lo que nos dice. Por ejemplo, en el capítulo 8, cuando está hablando de este poder ya en la parte literal, dice, versículo 24, que es clave, y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Causará grandes destrucciones y prosperará, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces, acá la profecía da un detalle, por algo es cuerno pequeño, es un cuerno pequeño que es diferente, ¿sí? Es decir, es un poder, y cuando este poder empieza, digamos, la maquinaria, como le dice Rivera, la maquinaria satánica romana, la, la Iglesia Católica es la genialidad del diablo de engañar un sistema, digamos, falso cristiano. Entonces, desde el comienzo, cuando ellos dicen, y a 3 de ellos derribará, y esos 3 ellos no han utilizado, digamos, el poder bélico, pero la profecía le atribuye como que ellos han derribado, pero ellos no han derribado, o sea, ellos han mandado, ¿sí? Han hecho concordatos, acuerdos, pactos, para que las naciones con ese poder militar peleen por ella. Y esto es lo que ha hecho, es muy importante esta parte porque eso es lo que ha hecho durante toda la Edad Media. Y es lo que ha hecho, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, utiliza a otras naciones para que las naciones peleen por ella. Y es lo mismo que va a pasar en el tiempo del fin. Y cada protagonista en el esquema, digamos, en la jerarquía de poder, tiene un rol. Cada actor en el tiempo del film tiene un rol. Entonces, no confundir por el rol que le toca a uno, atribuirle como rey del norte. Y esto es justo, ¿por qué? Porque si nosotros vamos, y esto ya es devastador,
en Apocalipsis, nos vamos a ver Apocalipsis, cómo es que opera esto. En Apocalipsis, en el capítulo 17, ¿sí? Nosotros tenemos la condenación de Babilonia, ¿no? Y entonces, digamos, acá en Apocalipsis 17 nos dice eh, que hay una mujer, ¿sí? Dice, entonces vino uno de los 7 ángeles, 17:1. Tenían las 7 copas y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas, ¿sí? Es decir, esta figura está tomada de el Éufrates, ¿sí? En donde se sienta Babilonia, y en este caso, digamos, la mujer ramera prostituta, está sentada sobre muchas aguas. Dice el versículo 2, con ella han fornicado los reyes de la tierra, y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Es decir, la mujer gobierna a la bestia, ¿sí? Gobierna el poder político, eso es la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es la amalgama entre el poder político y religioso. Y esa copia de amor la va a hacer las iglesias protestantes aquí en América, ¿sí? Entonces acá la mujer está sentada sobre la bestia, es decir, que la mujer reina sobre la bestia. No al revés, una bestia no está por encima de la mujer, sino que la mujer está por encima de la bestia. Dice, sentada sobre una bestia escarlata, es decir, que la controla, la domina, la mueve, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba cubierto de nombre de blasfemia, ¿sí? El nombre de blasfemia ya lo, lo había mencionado anteriormente, ¿sí? Si nosotros vamos a ver de Francia, Francia de Amó no tiene nombre de blasfemia, es atea nomás, pero el papado sí tiene nombre de blasfemia. Ustedes ya lo saben, no les voy a estar mencionando cómo ellos creen Dios en la tierra, ¿sí? Y eso es lo que ellos han luchado para que creamos que ellos son representantes de Cristo, es Cristo en la tierra, no que es un representante, no es Cristo, es otro Cristo, es un falso Cristo. Por eso, digamos, el papado es el anticristo. Muy bien. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa llena de oro de abominaciones de las impurezas de su fornicación. Y en su frente estaba escrito un misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé muy asombrado. Dice en el versículo, en el versículo 15, me dijo también, las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas, ¿sí? Inundará, inundará aguas, ¿sí? Dice en 11:40, dice, se levantará, inundará. Y acá tenemos agua. Me dijo también, las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La ramera, la mujer, la prostituta, está sentada sobre muchas aguas. Y en el versículo 18 dice, y la mujer que viste es aquella gran ciudad que impera sobre los reyes de la tierra. ¿Sí? Es decir, impera es lo que ha hecho todo el pasado. Entonces,
Nosotros no podemos destacar un poder, un cuerno, uno de los cuernos no lo podemos destacar por encima de del cuerno pequeño, porque el cuerno pequeño decía en el 8, se le había entregado eso. En Apocalipsis 13 también, el dragón es el que le entrega el trono, el poder y la grande autoridad, para que reine sobre los reyes de la tierra. Esto eh, tiene otro cumplimiento y por eso es devastador con las profecías, digamos, de las 7 cabezas, ¿sí? En donde eh, va a volver a adquirir ese poder, ese dominio mundial absoluto, como lo tenía, digamos, en el pasado. Para eso ellos vienen trabajando. Entonces acá cuando te dice la bestia que viste era, y no es 17.8, está por subir del abismo, es decir, esta vez ya no sube del mar, no sube del abismo, bueno, el abismo también es el mar, ¿no? E ir a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y ya no es, aunque reaparecerá. Y esto se aplica a los tiempos. La bestia era en tiempo, digamos, de los 1260 años, la Edad Media, y ya no es, digamos, la herida mortal, ya no tiene ha perdido, digamos, el control, el dominio sobre todos los otros, los imperios, los reinos, este, no es, ¿sí? Y será, aunque reaparecerá, dice, digamos, esta versión, es decir, va a volver a recuperar ese poder que tenía, el poder de reinar. Dice, esto es para la mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, también son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga durará breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la destrucción, ¿sí? Es decir que esta parte es la parte política de el papado, que es de entre los 7, es la parte política. Y ahora el último detalle es que los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, ¿sí? Pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Yo me subo, digamos, a lo que comentaba Nico, de decir que, bueno, si van a ser en bloques, eh, estos 10 reyes, 10, el número 10 representa a, a totalidad, ¿sí? Es decir, que el total, digamos, de las tierras, y ustedes han visto, digamos, que de esas naciones se han dispersado, digamos, esas 10 tribus se han dispersado, digamos, los habitantes de todo el mundo. Entonces nosotros somos una extensión, digamos, de los españoles, que es una de los cuernos, es uno de los dedos. Bueno, extensión también de otros países, ¿no? Pero todos ya están, por ejemplo, está la Unión Europea, eh, acá, digamos, en Argentina, perdón, en América también va a tener una unión, es decir, los países van a estar coalicionados, digamos, en bloques, como decía Nico. Esto, digamos, lo podemos hablar y charlar más adelante. Entonces dice que eh, en el versículo 13, estos tienen un mismo propósito y darán su poder y su autoridad a la bestia, ¿sí? Es decir, que ellos le delegan el poder y la autoridad a la bestia, ¿no? ¿Cuál es el fin? Y el dominio mundial. Finalmente ellos, que desde sus inicios pretendían el dominio mundial, ¿sí? y, el,
y ese dominio ha sido, digamos, una lucha, digamos, de religión, religiosa. Entonces ellos, y también sabemos que es religiosa, digamos, para el tiempo del fin. Entonces ellos van a alcanzar un dominio mundial con todos los reinos de la tierra. Y el aporte que nos hace Daniel 11 es que va a ser con las potencias también que estaban aliadas con Egipto. También le van a seguir, o sea, lo siguen, lo apoyan. Eso es lo que está diciendo Daniel 11. Es lo mismo que está diciendo acá Apocalipsis. Todas las naciones le van a dar finalmente el gobierno, el dominio mundial. Ahora bien, con esta palabra, digamos, de Apocalipsis 17:15, donde la mujer reina sobre los reyes de la tierra y reinará, ¿sí? También, eso ya es mío, pero eso está en Apocalipsis capítulo 13. Hay un detalle acá que cuando nosotros analizamos Daniel 11, yo ya lo comenté, analizamos Daniel 11 cuando se enfrenta un rey del norte contra un nuevo rey del norte, una nueva amenaza. Nos remontamos digamos, a la parte del Imperio Romano, cuando se enfrentó contra los seleucidas. Ellos, digamos, tuvieron el enfrentamiento y los romanos ganaron, conquistaron, sometieron, destruyeron. Entonces, se colocan, digamos, como nuevo poder, nuevo rey del norte. Y este otro poder queda destruido, queda, digamos, devastecido, queda sometido. Entonces ya no se levantan más como rey del norte. Entonces un detalle de la palabra profética de Apocalipsis capítulo 13, el versículo 3, cuando Francia le hace la herida, en donde nos dice, una de sus cabezas parecía herida de muerte, que es la herida de muerte que le hace Francia, le quita los poderes temporales, le quita la autoridad y le quita el trono. Pero dice, pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué significa esto? En los seleucidas han quedado devastados, aniquilados, digamos, en lo que ha sido, digamos, el Imperio Romano, como rey del norte. Pero acá Roma no ha sido destruida y Roma era el rey del norte. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para que se coloque un nuevo rey del norte en este esquema profético, solamente, digamos, tomándolo con Daniel, tendría que quedar acabado. ¿Sí? En un hipotético caso, supongamos que Francia no es el rey del sur como yo lo presento, sino es el rey del norte como Diego y otros autores, digamos, y otros expositores lo han colocado, pero el antiguo rey del norte tendría que quedar en la lona, devastado, destruido, ya extinguido. Sin embargo, la palabra profética nos dice aquí, no, es herido de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Entonces, ¿cómo el viejo rey del norte sana su herida y sigue batallando, sigue en pie, no es destruido, no es aniquilado, no es, no ha sido, digamos, tirado en la lona por completo, no ha muerto, esa es la palabra, no ha muerto, sino que dice que ha recibido una herida de muerte, ¿sí? O sea que casi, aparentemente es como que ha muerto, pero la palabra profética dice, su herida mortal fue sanada. Entonces, ¿cuál es el argumento?
si el viejo rey del norte no ha sido aniquilado, no ha sido destruido, no ha sido, digamos, conquistado totalmente, entonces quiere decir que sigue siendo el rey del norte. ¿Sí? Entonces este es un detalle, digamos, muy minucioso de la palabra profética, en donde sí ha recibido una herida de muerte por una potencia, pero dice la palabra profética, su herida mortal fue sanada, es decir, que se recupera. Y esa recuperación eh, es del trono, es en el año 1799, recupera, digamos, su trono por medio de una creación del papado que es Mussolini. ¿Sí? Entonces, Mussolini, el dictador, digamos, de Italia, hace un acuerdo con el papado. O sea, cómo hace el papado, cómo se mueve? El papado, digamos, empezaba a trabajar con los jesuitas, que son parte del tema. Le voy a ocupar un espacio. Entonces, el papado empieza a trabajar con los jesuitas, genio de Loyola, directamente comunicado, digamos, de Satanás, genio de Satanás, digamos, lo, lo guía a Loyola. Entonces, los jesuitas empiezan a trabajar y crean, digamos, lo crean a Mussolini. Mussolini, digamos, un fascista, entonces llega el poder, pero el acuerdo, ellos hacen un acuerdo, es decir, ellos le dicen, mira, vos vas a llegar al poder, nosotros te colocamos en el poder, pero fírmame esto y cumplime con esto. Entonces, pasa así, Mussolini, digamos, llega al poder y de ahí le hace firmar, lo hacen firmar el tratado de Letrán, en donde el papado recupera las tierras pontificias y según Alberto Rivela, no tan solo, digamos, recupera sus tierras pontificias, es decir, su trono, el trono, digamos, heredado del Imperio Romano, sino que también le da el control de toda la nación. O sea, ellos controlaban toda la nación, han controlado toda la nación de Italia, pero solamente decir, no, no, el Vaticano nomás déjamelo a mí, el Estado Vaticano, o sea, las tierras del Vaticano. Entonces comienza el proceso, digamos, de recuperación, y esto lo han hecho, digamos, al trabajo magistral, genio, satánico de los jesuitas, clave para el Vaticano, los campeones de lo que es el Vaticano. Entonces vuelvo a reiterar, en el fin el papado no muerto, el papado es el rey del norte y sigue y continúa siendo el rey del norte. ¿Sí? Muy bien. Y dice, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Esto va a causar maravillas cuando el papado alcance el dominio mundial. Y esto lo va a hacer por las intenciones que tienen desde sus inicios, que ya también va a ser parte del tema. El versículo 4 nos dice de Apocalipsis 13, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? En el versículo 5 dice, y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemia, y le fue dada autoridad de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su santuario y los que moran en el cielo. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. Y todo esto se le ha dado un cumplimiento, pero esto se va a repetir. ¿Sí? Porque acá dice, en el versículo 7, dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Es decir,
cuando ellos han tenido la hegemonía en la Edad Media, este versículo es cumplido parcialmente, porque sí, en ese momento ellos tenían toda la autoridad sobre toda tribu, sobre toda lengua y sobre toda nación, pero tiene un cumplimiento parcial. ¿Por qué? Porque cuando aparece, digamos, América en la historia, entonces ellos todavía ellos ya habían perdido su poder. Entonces esta palabra profética se va a cumplir ya ahora con toda la tierra, incluyendo, digamos, a América. También se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación, y esto, digamos, conectado con Apocalipsis 17, donde los 10 reyes, los 10 reinos, le van a dar su poder y su autoridad. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese detalle de la palabra profética que parece que nosotros, digamos, no sé, no lo podemos ver o se nos ha pasado por alto, pero el papado no ha muerto. ¿Sí? Ahora vamos a ver un detalle no poco menor, a mí me parece de mucha importancia, porque este nuevo audio había iniciado con la observación de Daniel 11:40, decir, no, el papado acá hay guerras, el papado no tiene ejércitos, no puede, digamos, cumplirse en el papado. El papado no tiene ejércitos, pero domina los ejércitos, ha dominado los ejércitos del mundo y que no necesita ejército. El papado recupera su poder, va recuperando su poder por el trabajo de la genialidad de los jesuitas, ¿sí? Ahora bien, es decir, los jesuitas, ¿qué tienen que ver los jesuitas? Los jesuitas son el ejército literal del papado. Es una genialidad satánica, en donde los jesuitas nacen, digamos, con la contrarreforma, sí, la contrarreforma, con la reforma protestante, y nace los jesuitas con Ignacio de Loyola, hace, digamos, la contrarreforma. Mientras que el mundo protestante, digamos, eh, se ha gozado, digamos, en las grandes verdades y gracias, digamos, a la sola palabra de Dios, ha derrocado todo un sistema, un poder, ha debilitado hasta el punto, bueno, ya de destronarlo. Pero mientras ellos, digamos, el protestantismo festejaba, el papado se organizaba. Entonces, acá nosotros tenemos que tocar sí o sí el ministerio, digamos, de los jesuitas, entender, digamos, cómo ellos operan y que están por encima, digamos, de todos los mundos, todos los reinos, están metidos, han metido su nariz en todo, en educación, en política, en artes, en todo, en todo. Eh, ellos son el brazo armado o el brazo militar del Vaticano. Es decir, no, el papado no tiene ejército. Bueno, el papado tiene los ejércitos del mundo en la Edad Media, en el fin de los tiempos, eh, y su ejército son los generales jesuitas, la orden de Jesús. Ellos son el ejército del Vaticano. Entonces, ¿de qué me sirve a mí como nación tener un ejército bélico, con armas, con todo, si otro sistema, otro poder con generales propios
guía, domina y opera. ¿Sí? Entonces los jesuitas son el brazo armado del Vaticano. A tal punto que, o sea, es no poco menor este detalle, que el espíritu de profecía lo nombra, ¿sí? Sí, como decía Diego, no, sí, a Francia, digamos, se le dedica un capítulo en el espíritu de profecía. Bueno, a los jesuitas no se le dedica un capítulo, pero se los nombra. Es decir, que si el espíritu de profecía nombra a este ejército, a este poder, es para que nosotros le prestemos atención a su obra. Es decir, para que nosotros este, podamos entender cómo, en qué consiste todo esto, ¿sí? Y cómo, qué es lo que está detrás de todo lo que nosotros vemos, ¿sí? Entonces, en el conflicto de los siglos, nos habla de los jesuitas y dice así. Muy bien, esta parte, digamos, yo les digo cuando llego al espíritu de profecía, esto lo que voy a leer es mío. Dice, a la observación que el Vaticano no tiene ejércitos ni soldados propios, la respuesta a esto es, estos cuestionamientos aparentemente no tiene. Eh, ya comentamos que disponía de todos los ejércitos de cualquier nación. Y dice así ahora, dice, más en el año 1491 nacería una orden que cambiaría las estrategias y las fuerzas a este sistema engañador. Las fuerzas, los soldados, el ejército propio del Vaticano. El papado fue la orden eh, del Vaticano, del papado. Fue la orden de los jesuitas y su fundador Ignacio de Loyola, primer general de la orden de la Compañía de Jesús, como describe Alberto Rivera, dice, Ignacio de Loyola fue un genio satánico. Creó un ejército de sacerdotes dedicados por completo a la disciplina y al orden, se convirtió en la más temida fuerza religiosa eh, de de ataque en la historia. Eran las fuerzas especiales al servicio del Vaticano. Los jesuitas capturaron y destruyeron naciones, iniciaron guerras y asesinaron a reyes, presidentes, incluyendo a Abraham Lincoln. Su trabajo es hacer que todo varón, mujer y niño de este planeta caigan sobre sus rodillas y proclamar que el Papa es Jesucristo aquí en la tierra y que se sometan completamente a su poder. Bueno, esto es un extracto de Los Padrinos, otra revista de Alberto Rivera. Estaba escribiendo yo, dice, seguramente aún no estás convencido de estos datos y falta muchísimo más por comprender, pero ¿qué dice el espíritu de profecía con respecto a este punto? Respuesta. El conflicto de los siglos los menciona, los cita. En otras palabras, es un punto no poco menor que no deberíamos subestimar. Si el conflicto de los siglos los menciona, es para que prestemos atención a todo lo que se nos diga. Y dice así, aquí entra. En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo, este es el conflicto del siglo, por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, dice el Espíritu de Profecía, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. No reconocían los miembros más ley ni sujeción que la de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar
por el frío, el hambre, el trabajo y la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de verdad frente al potro, el calabozo y la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ello, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetua, estudiaban el arte de adueñarse de las riquezas y del poder para consagrarlo a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes, pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no eran perdonables, no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados siempre que vieran los intereses de la iglesia. Así que a ellos no les importaba, digamos, mentir, engañar, todo tipo de malicia, se justificaban con la iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejero de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores, establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo. Y los hijos de los padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. O sea, los tipos, digamos, se han manejado con una sabiduría impresionante que mientras que, bueno, la reforma protestante, ya sabemos, eh, eh, eran protestantes, pero ellos al ponerse sobre las escuelas y educar, y bueno, le introducían, digamos, el romanismo. Entonces, trabajaban, digamos, a largo plazo y han tenido éxito. Toda la pompa exterior se desplegaba en el culto de la iglesia romana, se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente toda Europa y doquiera iba lograban reavivar el papismo. Para otorgarle más poder se expidió una bula que restablecía la Inquisición. No obstante, el odio general que inspiraba aún en los países católicos y terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa. Y muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países, miles y miles de representantes de la flor innata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos, fueron asesinados, se vieron obligados a huir a otras tierras. Estos eran los medios que se valía Roma para apagar la luz de la reforma, para privarle la Biblia a los hombres y restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media. Entonces, el espíritu de profecía nombra a esta orden, la orden de los jesuitas, ¿sí? Pero esto no termina aquí, voy a continuar, seguramente damos en la noche, voy a continuar con más detalles de este sistema, cómo está, cómo está
ha desplegado su maraña, su telaraña de amor por todo el mundo. Entonces está por encima, ellos están por encima de todo el mundo, que lo controla el Vaticano, ¿sí? Entonces, bueno, en el otro audio que voy a mandar seguramente a la noche, voy a compartir más detalles sobre esto.